Recording in progress. Hola, buenos días. Bueno, continuando con lo que nos quedaría para finalizar el tema de parto, alumbramiento y puerperio, vamos a hablar un poquito de las patologías de la placenta y el líquido amniótico. ¿Por qué son importantes que las tengamos en cuenta? Porque las patologías de la placenta y del líquido amniótico básicamente lo que nos van a generar es que nosotros podamos de alguna manera advertir complicaciones que podrían darse en el trabajo de parto y en el puerperio. Entonces, sobre todo el inmediato. Entonces, es importante que conozcamos, básicamente no necesitamos, en principio, obviamente, si después uno hace la especialidad la tiene que conocer más en profundidad, pero básicamente que ustedes tengan en cuenta cuáles podrían ser las patologías que pueden presentarse en el puerperio y en el líquido amniótico. Vamos a compartir pantalla, si ustedes me permiten. Bueno, espero que las estén viendo. Entonces, vamos a hablar de las patologías del puerperio, de la placenta, perdón, y del líquido amniótico. Bueno. Placenta. Cuando nosotros hablamos de placenta, estamos hablando de una unidad, un órgano que cumple la función de unir a la madre con el feto o con el embrión, o sea, es un órgano de transmisión de elementos, de nutrientes, etcétera, de la madre hacia el feto. El nombre deriva del griego, de placus, que es pastel o torta, es un órgano ovular derivado del engrosamiento del trofoblasto y que tiene funciones y estructuras particulares. Ustedes saben perfectamente que a través de la placenta vienen los vasos donde van a llevar todo digamos, los elementos necesarios para el crecimiento y desarrollo del feto. Está compuesto por dos partes, un corion, que es la cara fetal, y la decidua basal, que sería la cara materna. Entonces es la unidad que permite la unión entre la madre y el feto. Esta es una placenta normal. Ustedes ven la cantidad, esta sería una cara fetal, ahora después vamos a ver la cara materna, pero bueno, ya la vimos, cuando vimos este alumbramiento, vimos la cara materna también y la cara fetal. Recuerden, este es el cordoncito que está unido al feto, al recién nacido en este caso ya, y miren todos los vasos de neoformación que tienen, vasos gruesos, que están destinados a transmitir o a llevar una gran cantidad de sangre. El crecimiento fetal depende total y absolutamente de la placenta. O sea, ¿cuál es la función principal de la placenta? Es hacer o mantener el contacto entre la circulación sanguínea materna y fetal, lo que acabamos de decir. Y esto es lo que asegura el paso de las sustancias necesarias para el desarrollo y la supervivencia del feto. Esta es una placenta y estos serían los distintos lugares de inserción placentaria. Tenemos tenemos la placenta fúndica, que es la más normal, el 90% de estas placentas se insertan en el fondo del útero. Las placentas laterales, la lateral baja, que sería esta, y esta es la oclusiva centro por centro, que se conoce como la placenta oclusiva centro por centro. Las últimas tres son las que nosotros conocemos como placentas previas. El saco amniótico que contiene al embrión, ustedes ven acá el reborde este sería el que contiene al embrión, se forma alrededor de 12 días luego de la concepción y desde ese momento comienza a formarse el líquido amniótico. Recuerden que cuando se hacen las primeras ecografías, sobre todo en los embarazos muy precoces, a veces no se suelen ver en las ecografías por vía abdominal el feto, el embrión. Y entonces por ahí, pero el informe siempre se observa saco, sin embrión, anembrionado, con embrión muerto, con tata, muerte embrional, o fuera. Pero se observa, antes de observar el embrión, se observa el saco amniótico. Durante las 2 primeras semanas está compuesto casi exclusivamente por agua,
que aporta la madre, pero a partir de las 12 semanas estará formado principalmente por la orina fetal, que tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando también de la función renal del feto. El feto deglute ese líquido amniótico y orina, y entonces eso también va a formar parte del líquido amniótico, que es estéril, por supuesto. ¿Cómo estudio la patología de la placenta? Mediante la clínica, mediante ecografía, mediante métodos bioquímicos y mediante la anatomía patológica. Es sumamente importante hacer la anatomía patológica de la placenta. No se acostumbra a hacerlo y sin embargo deberíamos hacerlo, dado que la placenta nos puede arrojar datos muy importantes con respecto al embarazo de esa mujer y al feto, y al recién nacido ya. Entonces vamos a empezar por patologías del corion y el amnios. Básicamente aquí tenemos alteraciones del corion, vamos a tener el tinte meconial, que es un 20%. Recordemos, y esto ya lo hablamos en alguno de los teóricos, que yo a partir de las 37 semanas puedo tener un líquido amniótico meconial claro, diferente al líquido amniótico meconial espeso, que es patológico ya. Pero sí puedo tener un líquido meconial claro y eso es normal. ¿Por qué? Porque por la edad gestacional el feto comienza a emitir, no solamente a orinar, sino también a defecar dentro del útero materno. Entonces, pequeñas cantidades de materia fecal que van a ir tiñendo, o sea, de meconio, que van a ir tiñendo ese líquido amniótico. Después podemos tener corioamnionitis, que sería la infiltración del corion por leucocitos polimorfonucleares y mononucleares, que es cuando hay una infección. Habitualmente ocurre por presencia de estreptococo beta hemolítico o bien por alguna infección que pueda tener la madre que se la transmite al hijo. Los quistes amnióticos, que serían estos, por ejemplo, que se ven acá, esto es un quiste amniótico, que en realidad no tiene significación patológica, más bien nos habla de madurez de la placenta, una placenta envejecida, amnios nodoso o metaplasia amniótica escamosa, que sería esta, que es cuando hay un envejecimiento placentario. Aquí la placenta ya prácticamente está dejando de funcionar, y las bandas amnióticas, que generalmente son graves. Las bandas amnióticas, que son estas, por ejemplo, pueden llegar a cercenar partes del feto. Esto es grave. Las bandas amnióticas tienen que ser, digamos, revisadas y tienen que ser muy bien diagnosticadas por ecografía, porque debería hacerse una cirugía intrauterina para poder cortarla y para poder resolverlo, porque puede generar desde mutilaciones hasta incluso la decapitación del feto. Es una patología, una alteración del corion y el amnios que es sumamente grave y que realmente a la que le tenemos muchísimo miedo. Con respecto al líquido amniótico, bueno, podemos tener lo que serían los trastornos del volumen del líquido amniótico. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, si yo tengo 16 semanas de gestación, el feto aproximadamente va a estar pesando 100 gramos, la placenta 100 gramos, el líquido amniótico va a estar en 200 mililitros y el porcentaje de líquido amniótico sería el 50%. 50% feto, 50% el líquido amniótico. Acuérdense cuando al principio dimos diagnóstico de embarazo, modificaciones y crecimiento y desarrollo, que fuimos viendo que la placenta y el feto crecen de distinta manera y el líquido amniótico, y todo esto va invirtiéndose a medida que va pasando el tiempo. Y fíjense acá tenemos en cuanto a volumen, tenemos como a las 16 semanas tienen el mismo volumen, a las 28 semanas ya el feto está con 1000 gramos y la placenta 200 gramos, con 1000 mililitros de líquido amniótico. A las 36 semanas estamos con 2500 gramos, 400 gramos en la placenta, o sea, sigue creciendo la placenta, pero ya con menor intensidad que el feto, ¿no es cierto? El líquido amniótico ya empieza a descender alrededor de las 36 semanas, y a las 40 semanas el feto estaría alrededor de los 3300 gramos. Esto siempre hablando de pesos ideales,
la placenta estaría en 500 gramos, que es con lo que termina el embarazo, y el líquido amniótico en alrededor de 800 gramos, o sea, mililitros, perdón. O sea, empieza a disminuir. ¿Cómo medimos el volumen del líquido amniótico? Mediante un índice que se llama índice de Phelan, que consiste en sumar la profundidad vertical del bolsillo más grande en cada uno de los 4 cuadrantes uterinos. O sea, nosotros podemos definir 4 bolsillos y se toma el más grande y ese es el que se mide. Entonces yo tengo que, la medición es de cada bolsillo, de ese bolsillo mayor. Después yo haré la multiplicación por los 4, asumiendo que todos tienen la misma profundidad o la misma cantidad, digamos, el mismo tamaño. Entonces yo tengo que, si tiene entre 10, cada bolsillo tiene entre 10 y 20 centímetros, esto estaría dentro de lo normal. Si tiene menos de 5 centímetros, vamos a tener lo que conocemos como oligoamnios, y si tiene más de 24 centímetros es lo que conocemos como polidramnios. Vuelvo a repetir, aquí nos referimos a cada bolsillo. O sea, esto yo lo tengo que multiplicar por 4, o sea, 4. 10 o 20 por 4, 5 por 4, 24 por 4. ¿Está? Eso es lo que me va a dar el volumen total del líquido amniótico. En el 60% de los casos realmente se desconoce cuál es la causa del polidramnios, pero sin embargo hay un 20% que sí se sabe que está relacionado a malformaciones o alguna patología, como por ejemplo podemos tener polidramnios en la diabetes, sobre todo en la diabetes gestacional, más que en la, bueno, sí puede ser en la pregestacional también, que ha comenzado en embarazo con una descompensación metabólica. Cuando hay malformaciones cardíacas fetales, cuando hay incompatibilidad de RH, se producen estos polidramnios tremendos. Cuando tenemos defectos del tubo neural, sobre todo espina bífida o anencefalia, mielomeningocele, embarazos múltiples, ahí vamos a tener polidramnio también. Bebés de gran tamaño, o sea, los macrosómicos, síndrome de transfusión fetal, los embarazos gemelares, que son embarazos múltiples, y trastornos fetales, renales y digestivos fetales. Ojo con esto, porque puedo tener algún trastorno renal fetal y tener un polidramnio, pero lo más común es si yo tengo una afectación renal en el feto, voy a tener un oligoamnios. Recordemos que el líquido amniótico, parte del líquido amniótico va a estar formada por orina del feto a partir de las 12 semanas. Entonces, si yo tengo afectados los riñones del feto, lo probable es que este feto no orine como corresponde. Y entonces en ese caso yo no voy a tener un polidramnio, sino un oligoamnios. Polidramnios, generalmente el diagnóstico es clínico. La incidencia es el 1% de los embarazos. Los leves tenemos bolsillos de 8 a 11 centímetros, moderados de 12 a 15 y graves más de 16 centímetros. ¿Tá? Sumen esto y van a darse cuenta cómo podemos tener el valor, digamos. La clínica se relaciona con fenómenos mecánicos y el pronóstico en realidad va a estar dado por el grado. Cuanto más grave es el polidramnio, mayor va a ser la gravedad de la afectación fetal. Y el tratamiento también puede ser, podemos hacer un drenaje del líquido amniótico, así como podemos hacer una amnioinfusión, podríamos hacer una descompresión, pero todo, digamos, todo se va a evaluar de acuerdo al grado de polidramnios y qué es lo que nos esté afectando. El oligoamnios, también el diagnóstico es clínico y ecográfico. ¿Por qué se habla de clínico, tanto en el polidramnios como en el oligoamnios? Porque yo puedo detectar líquido amniótico aumentado o disminuido con maniobras obstétricas, o sea, haciendo evaluación del feto. Eso es muy importante tener en cuenta. La incidencia es variable, o sea, la semiología obstétrica a mí me va a permitir decir si yo tengo mucho líquido o poco líquido. Un Phelan de 5 centímetros o menos,
si tiene una aparición precoz, está relacionada a malformaciones, generalmente urinarias o neurológicas, y una tardía relacionada en embarazos posttérminos. Acuérdense que la cantidad de líquido amniótico empezaba a disminuir ya a partir de las 36 semanas. Entonces, cuanto más lejos me vaya con el embarazo, menos cantidad de líquido amniótico voy a tener, menos producción de líquido amniótico. Tratamiento de los oligoamnios, la amnioinfusión y drogas vasodilatadoras, como la isoxsuprina, por ejemplo. Se utiliza como uteroinhibidor, pero también puede utilizarse, o también la nifedipina también, que son vasodilatadoras. Alteraciones de la placentación. Bueno, aquí tenemos varias que son bastante importantes a tener en cuenta. Las placentas múltiples, como ser la bipartita, la bilobulada, la subcenturiada, que estaríamos hablando de la placenta múltiple o bilobulada, también parte de la subcenturiada, un 5%, la anillada, una en 6.000 partos, la membranosa o placenta difusa, esta es rarísima, es muy rara, es la más rara de todas. Yo la verdad, esta sí no vi nunca, y nos habla ya de una placenta que no funciona, donde vamos a tener prácticamente, va asociada a fetos muertos. La fenestrada, donde me está por faltar un lóbulo. En la fenestrada falta un lóbulo, hay ausencia de un lóbulo, que a veces nos puede parecer, realmente se ve la torta placentaria y me falta alguno de los lóbulos de la torta placentaria. Y se ve, se nota, se ve solamente la membrana y se ve el resto de la torta placentaria. A veces suele llevar digamos, al procedimiento de hacer un legrado evacuador, tratando de encontrar digamos, ese cotiledón aberrante que quedó, pero no, en realidad es solamente que hay una ausencia de lóbulos, una fenestrada. La extracoriónica, aproximadamente un 5.3%, y aquí tenemos la placenta circunvalada y la circunmarginal. Esta es la placenta de un embarazo gemelar, fíjense, está unida, pero está separada, ¿está? Acá cada uno tenía su bolsita. Esta es una subcenturiata, esta es la placenta de una paciente, fíjense, ovilobulada, también se la suele conocer. Esta placenta tiene un problema, si bien es muy rara, es probable, miren el tamaño de la placenta, es un buen tamaño, el feto fue un feto normal, fue un embarazo completamente normal, esto fue un hallazgo ecográfico exclusivamente, y el problema de esta placenta es que este lóbulo, este cotiledón, que está unido pero a su vez está separado, después del expulsivo hubiera podido quedar dentro del útero. Y como, miren como acá, no impresiona que haya quedado, que haya, o sea, que se haya roto o que se haya desprendido, nada. ¿No? Entonces, tal vez yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera sido por la ecografía. Aquí se la ve un poquito mejor. El otro lóbulo, esto es lo que se llama subcenturiata. La placenta, ven una hermosa placenta, grande. La beba pesó 3.300 gramos, 3.400 gramos, re lindo peso. Subcenturiata. Ojo, provoca hemorragias gravísimas en el puerperio inmediato. O sea, por eso es importante también tenerla en cuenta. Bueno, distintas hematomas que podrían producirse en la placenta, el hematoma retroplacentario que se produce cuando comienza el desprendimiento, pero aquí tenemos un infarto del piso, hematoma subamniótico, acá hay una especie de trombosis en los vasos fetales, trombosis subcorial, hematoma marginal, también esto provoca hemorragias. Y aquí tenemos las dos. Esta es la placenta, el pliegue doble del saco amniótico,
que es lo que hace que sea una placenta circunvalada, y hay un depósito de fibrina mucho mayor, y donde no tengo pliegue, sino directamente una separación en la circunmarginada. La placenta múltiple, cuando la división es incompleta y entonces se extiende de un lóbulo al otro antes de formar el cordón. Estas serían dobles placentaciones. La subcenturiata es la que les mostré la foto, cuando se producen uno o más lóbulos accesorios pequeños a distancia de la placenta principal, pero unidos por vasos originados por el feto. La membranosa o difusa, las membranas están cubiertas de vellosidades y desarrollan una estructura membranosa delgada que ocupa toda la periferia del colon y está asociada muy fuertemente a fetos muertos. La extra, miren acá se ven bien el dibujito de la placenta circunvalada, ¿ven? Esta sería la subcenturiata, la que les mostré, que se veía bastante bien en la foto, ¿ven? Tiene los vasos siguen. La placenta en raqueta, que fue la primera que les mostré, y esto sería la inserción velamentosa del cordón, que es lo que va a formar la basa previa. Esto formaría la basa previa, y que es lo que, si se rompe, puede generar la muerte fetal. La placenta extracoriónica se forma cuando la placa coriónica es más pequeña que la basal. Entonces, si es más pequeña, si la depresión es central, se llama circunvalada, y si el anillo coincide con el borde placentario, se llama circunmarginal. Pero no se ve, digamos, una buena placa basal. Esa sería la diferencia. Placenta anidada, placenta fenestrada, si la porción es central. Acretismo placentario. Todas las que mencionamos recién tienen una incidencia muy, muy baja, pero la verdad es que la incidencia de estas pacientes, de estas placentas, si bien son muy bajas, nos están hablando de patologías. Entonces, y tenemos que tenerlas en cuenta. El acretismo. Acá es cuando tenemos ausencia total o parcial de la decidua basal y hay una deficiente formación de la membrana de Nita-Busch. ¿Se acuerdan que cuando se está formando la placenta se forma lo que se llama la membrana de Nita-Busch, que es lo que permite la separación, digamos, de la decidua y del útero de la placenta en realidad, y que eso se desprende cuando se produce el alumbramiento? Bueno, en el acretismo no existe o prácticamente no existe la decidua basal y esa membrana no se forma. Entonces vamos a tener ácreta, percreta o íncreta. La ácreta es cuando las vellosidades están ancladas en el miometrio sin penetrarlo. Ya vimos esto también en patología del alumbramiento. La íncreta, cuando estas se introducen en el miometrio, pero no lo atraviesan. Y la percreta es cuando atraviesan el miometrio. O sea, penetran absolutamente toda la pared del útero, atraviesan el miometrio y podrían llegar a incluso a insertarse en órganos vecinos. También es conocida como destruens. Otro problema que podemos encontrar en las placentas son los injertos placentarios. Generalmente se dan 1/4 de las placentas de término, y esto se ve cuando se produce el alumbramiento, se ven las trombosis, digamos, los trombos infartados de los vasos que se han desprendido. Calcificaciones placentarias, que son normales, y esto nos habla de madurez placentaria, y trombosis de las arterias, que son un 5% en los embarazos normales y un 40 o un 50% en los fetos muertos. Ahí tenemos corioangioma, seno umbilical. El corioangioma en este caso lo tenemos vascularización, y en este caso está desvascularizado. Perdón, mi perrita acá me está hinchando. Bueno, y patología del cordón, eso sería básicamente lo de la placenta. Y patología del cordón umbilical. Las malformaciones del cordón umbilical. Acá vemos el cordón. Tenemos la vena umbilical
y las 2 arterias umbilicales. Son esenciales. ¿Pueden faltar? Podríamos tener ausencia de una arteria. Generalmente, si falta, tendríamos lo que se llama la arteria umbilical única, pero en general así debería ser. Esto que rodea es la gelatina, lo que se conoce como gelatina de Wharton. La longitud media es entre 55 y 60 centímetros. Si es más larga, estamos hablando de un cordón extendido, y si es por debajo de eso es un acortamiento del cordón umbilical, que también es una patología, sobre todo el acortamiento. El cordón largo lo que me puede generar es lo que serían las circulares de cordón, el cordón en bandolera, o sea, el bebé se mueve y a medida que se va moviendo tiene un cordón tan largo que se va enredando, literal. Y entonces tenemos, por ejemplo, cordones en bandolera, que a su vez también pueden estar con circulares, etc. La arteria umbilical única, como dijimos, podría ser un 0,8% en embarazos únicos, un 5% en embarazos múltiples, y es entre un 18 y un 68% más o menos la incidencia. El cordón con 4 vasos, un 5% más o menos. Inserción del cordón se debe insertar en el centro de la cara fetal y podría ser insertarse en otro lugar, que sería ya una patología. Miren, la inserción marginal, esto es lo que se conoce como placenta en raqueta, porque tenemos la inserción del cordón en el borde de la placenta, con todos los vasos, y la inserción velamentosa, que es lo que va a formar la basa previa, que es cuando discurren, o sea, los vasos que van a formar el cordón discurren por la membrana, ¿está? Entonces se separan en las membranas y luego se unen rodeados por un pliegue de láminas, y formando el cordoncito umbilical. Esto podría ser grave porque podría generarse también un desprendimiento de la placenta. Tengo 2 perros, chicos. Después, antes de finalizar el año, se los voy a mostrar. Son muy hinchas. Bueno, la basa previa es lo que decíamos. Acuérdense, la inserción velamentosa, que es esta. Y ahí tenemos lo que conocemos como basa previa. Generalmente esta va por delante de la presentación. Esta es una patología que es grave, porque si estamos en un trabajo de parto y se rompe la membrana, podría seccionarse los vasos del cordón, generando, por supuesto, una hemorragia y una muerte fetal. Entonces también es muy importante el diagnóstico ecográfico. Los nudos. Podemos tener nudos falsos, que son estrangulamiento de los vasos a lo largo del cordón, como ser, en este caso, acá tenemos un nudo falso, acá no hay un nudo real, digamos, y después tenemos los nudos verdaderos, que en realidad se producen por los movimientos del feto, ¿está? Este es un nudo verdadero. Este es mío. Generalmente los nudos verdaderos son más frecuentes en los cordones muy largos y en los cordones de embarazos gemelares, monoamnióticos. Después tenemos la circular de cordón. Circular de cordón, obviamente si yo tengo movimientos fetales activos, puedo tener circular de cordón. Lo único que tengo que tener en cuenta si yo tengo un diagnóstico de circular de cordón es que cuando yo estoy haciendo el trabajo de parto, que no se me produzca un sufrimiento fetal por hipoxia. Si bien hay una hipoxia relativa en el trabajo de parto, pero el feto tiene mecanismos compensadores que permiten, digamos, subsistir y sobrellevar esa hipoxia relativa, porque se recupera después de la contracción. Bueno, aquí tenemos nudos reales y nudos, bueno, este tiene más de un nudo real, y acá sería más o menos. Estenosis, una proporción importante de fetos nacen muertos, se asocian con deficiencia de la gelatina de Wharton y torsión del cordón. Esto es muy importante. Hematomas generalmente iatrogénico por punciones, cuando se está haciendo algún diagnóstico, se hacen punciones y me provocan hematomas. Los quistes verdaderos, que en general son pequeños y son restos de vesícula umbilical o galantoide. Y los falsos son grandes y se deben a licuefacción de la gelatina de Wharton. De todas maneras, ninguno de los dos tiene grandes, digamos, gran interés patológico.
Es interesante verlos, es interesante conocerlos, pero en realidad no generan grandes complicaciones. El edema, aquí sí, cuando yo tengo un cordón umbilical edematoso, tengo que pensar indefectiblemente en alguna infección, en un feto macerado porque ha sido un feto muerto de varios días o incluso semanas. O bien una infección como ser la sífilis, la gonorrea, la toxoplasmosis. Placenta del embarazo gemelar. Aquí tenemos. Y tenemos aquí, fíjense. Este es un embarazo trigemelar, ¿no es cierto? De trillizos, donde cada uno tiene su placenta, su cordón. Y acá, donde de la única placenta salen los dos cordones. Bicorial biamniótico, tri sería acá, y acá monocorial, monoamniótico. ¿Ven la diferencia? Y ahora llegamos a una patología a la que le tenemos bastante miedo nosotros, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Tenemos lo que conocemos como mola hidatiforme o hidatidiforme, que puede ser completa o incompleta, que son estas vesículas que aparecen, ¿ven? Vesículas que aparecen, que forman, es todo vesicular. Puede coexistir con un embarazo. En general se trata la mola porque es una patología precancerosa. ¿Por qué? Porque me da lugar a este tumor trofoblástico gestacional, que es lo que se conoce como mola invasora, coriocarcinoma o tumor trofoblástico del sitio placentario. Indefectiblemente en estas patologías han aparecido, o sea, ha habido un embarazo, no se ha formado el embrión. A veces se forma el embrión y coexiste con la mola. Es muy raro, pero podría coexistir, y con el coriocarcinoma también. Pero lo habitual es que esta patología, ya sea la mola hidatidiforme o el tumor trofoblástico gestacional, no coexistan con un embarazo normal y, bueno, que haya que evacuar el útero. A veces incluso se llega a la histerectomía, pero ya son casos extremos. Pero lo que sí es que hay que hacer tratamiento de tipo oncológico. Bueno, y aquí tenemos de vuelta la foto que les mostré al principio, con este pequeño gordito recién nacido, unido todavía a su cordón, a su placenta. Es importante el permitir antes de, ya acá no tiene mucho sentido el haberle sacado la placenta con el prendido al bebé, pero sí el corte del cordón cuando la placenta, cuando el cordón deja de latir, porque eso quiere decir que ya la sangre que necesitaba el feto ha pasado al recién nacido y entonces ya se puede cortar ese cordón. Generalmente son 10 minutos. Todo lo relacionado con la patología de la placenta y el líquido amniótico, como ustedes ven, es importante tener en cuenta que la placenta y el líquido amniótico y el cordón pueden tener patologías, pueden existir patologías y que se detectan por clínica y se detectan también por digamos, ecografía. Fundamentalmente o básicamente la ecografía tiene que ser nuestra aliada en todo este diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una semiología y más allá del tamaño del feto o del tamaño de la cantidad probable de líquido amniótico que nosotros... De hecho, a veces los ecografistas informan polidramnio y en realidad nosotros con semiología decimos no, acá no hay un polidramnio, o al revés, oligoamnio, y nosotros decimos no, no lo hay. ¿Por qué? Porque yo con semiología estoy evaluando y veo las partes fetales y toco la cantidad de líquido que puede estar teniendo ese embarazo. Pero de todas maneras, la realidad es que yo tengo que detectar esto y tengo que saber que es fundamental para mi cuidado en el control del embarazo y para un pronóstico también posterior, saber si es que ha habido alguna patología de la placenta y del líquido amniótico, y por supuesto del cordón umbilical. Bueno, muy bien chicos. Con esto terminaríamos todos los temas para el primer parcial. Bueno, nos estamos viendo en estos días nuevamente.